soviético. Claro. No quería ocultarlo porque hubieran pillado un alien, era su colega que se había dado un castañazo y él no quería que aquello trascendiera porque además podía suspender los experimentos. Eso es una explicación racional a lo que pasó, además es una explicación que está bastante bien acreditada y que me parece tan alucinante o más que el hecho de que alguien piense que ha venido un extraterrestre, un platillo volante, ¿no? que es un poco infantil. Infantil, para la gente que no está muy metida en Roswell, que se lo han contado tantas veces, que sepa que hay 3 granjas donde se piñó el ovni. O sea, hay 3 tíos ahí que han montado su chiringuito donde dicen que cayó el ovni, que eran restos de un globo aerostático y toda. Y entonces hay gente que incluso es tan cortita que paga la entrada en los 3 sitios, supongo. Bueno, la pseudociencia tiene eso, es maravilloso. Pero luego estaba lo que hablábamos antes de las pililas menguantes, que nos permite hablar del efecto nocebo, que es la gente que de repente tiene como una, y además está generalizado, que creen que el miembro les va encogiendo. También supongo que habría que ver de cuánto piensan que partían. Pero vamos, que les va y entonces eso es como si fuera una especie de síndrome de pililas menguantes que se va extendiendo. Sí, es una de las historias que dedico a la histeria colectiva, a la capacidad de autosugestión a partir de lo que te cuentan, ¿no? Este caso fue en concreto en África, se extendió y todavía pervive esto en algunas aldeas del centro de África, donde de repente se empieza a correr el rumor de que una bruja ha hecho un hechizo que hace que a los hombres les encoja el pene, ¿no? Muchos de ellos, sugestionados por la posibilidad de que haya sucedido, pues empiezan a ver que sí, que lo están viendo, que se les está encogiendo el pene, se lo creen de tal manera que terminan yendo a los hospitales, se produce una especie de epidemia colectiva basada en una creencia irracional, pero que no es una exclusiva de gente de África o en una aldea perdida. Esto pasa todos los días en nuestra sociedad con las fake news, etcétera, etcétera. Somos capaces de creernos unas mentiras bestiales y cuando empezamos en esa espiral podemos terminar haciendo cosas muy raras, ¿no? Como cuando, por ejemplo, aquí tenemos a gente obsesionada con la radiación electromagnética y la posibilidad de que los aparatos de su casa le produzcan cáncer y cosas así, cuando sabemos por la física, por las leyes de la física, que eso no tiene ningún sentido y que la radiación que emiten nuestros aparatos electrónicos es una radiación no ionizante de la que no puede dañar el ADN y como mucho, según las pruebas que se han hecho una y otra vez, podría provocar un poquito de calor en los tejidos que hasta ahora no hay pruebas concluyentes de que cause ninguna enfermedad. Y quiero decir, el pasado fin de semana, con gran éxito, una vez más, se celebró una nueva edición de Naucas en Bilbao, en el centro del mundo, para que le pille a todo el mundo cerca. Y del universo, sí. Conocido y puede que del otro, porque por lo que vamos viendo quiere decir que de los dos. Y esto es un proyecto súper interesante que empezó naciendo con una especie de web de divulgadores que os conocéis. Decidisteis juntar ahí un poquito el trabajo, se ha ido extendiendo y ahora ahí no solo hay uno en Bilbao, sino que está teniendo hijos, creo que el próximo es en Valladolid. Pues contanos un poquito cómo ha sido la historia y cómo empezó todo, sobre todo cómo se ha llegado tan lejos. Pues esto se nos ha ido claramente de las manos, ¿no? El próximo es en Naucas Valladolid, el 9 de diciembre, pero hemos hecho eventos en Murcia, en Coruña, en Burgos, bueno, por un montón de ciudades de España. Esto empezó con 3 colegas blogueros, éramos Javier Peláez, que tiene un blog que se llama La Aldea Irreductible, Miguel Artime, Michael Knight en la red, y yo que tenía el blog de Fogonazos. Entonces un día nos conocimos, estábamos de fiesta por ahí tomando algo y dijimos, vamos a hacer algo juntos. Empezamos a llamar a colegas que trabajaban pues comunicando ciencia, o bien periodistas o divulgadores o científicos, y juntamos una red de más de 100 colaboradores que teníamos como objetivo básicamente hacer que la ciencia tuviera más presencia mediática, que fuera más viral, ¿no? En general, y convertirlo en un asunto más a mano. Esto sucedía pues hace hemos cumplido ahora 10 años, ¿no? Empezamos a hacer un evento al principio en una sala más pequeña, en el Vizcaya Aretoa, en Bilbao, que tenía capacidad para 600 personas, pero ya el primer año se quedó gente fuera y a partir de ahí había unas colas que daban la vuelta al edificio y tuvimos que ampliar. Nos fuimos al Palacio Euskalduna, donde hemos celebrado casi 2 o 3 años, donde caben 2.200 personas y lo hemos llenado los 3 años y este año además se ha quedado una cola de más de 100 personas fuera porque no había sitio para todos. Con lo cual, pues bueno, aquellos que creen que la ciencia es una cosa aburrida, que no interesa a la gente, pues igual debería pasarse un día. Sí, eso es como se monta en Bilbao un escépticos en el pub.
Sí, sí, claro, a ver, es que muchas veces la ciencia ha pecado de falta de ambición, ¿no? Siempre se han hecho eventos en las, como dice Javier Peláez, que le gusta el ejemplo, en la sala de informática del edificio 8 de la universidad tal, ¿no? Con 12 personas, y nosotros vamos a las ciudades, queremos llenar teatros y convertirlo en parte de la oferta cultural de una ciudad, el hecho de que la ciencia no es algo distinto, ni que está en un cajón, ni que hay que ir a no sé dónde a ver a un señor con gafitas y bata muy raro, está en parte de nuestras vidas y debería ser también parte de la manera en que nos entretenemos, ¿no? Sí, lo que es lamentable, que no es evidentemente culpa vuestra, porque vosotros sois el antídoto, es que mientras Nauka se organiza y más, la asistencia es gratuita para la gente, puede estar todo el rato que quiera oyendo sus pequeñas píldoras que en ETV, yo pondré el link porque han colgado las intervenciones y algunas que son súper serias, pero es que hay otras que te tronchas. Ahora entremos. Sí. Pero una semana antes se celebra en Barcelona el tercer congreso de ufología mundial, que cuesta la entrada más barata 126 euros, y allá está de 2.134, que no 35 euros. Participan, o sea, Jaime Maussan, que es un estafador, vamos, porque no se le puede aplicar otro calificativo, es el cabeza de cartel. Estaba Enrique de Vicente y tal. Y la gente paga por grandes intelectuales. Sí, eso, grandes cerebros. Esto seguro, esto habrá que robarlo también, el cerebro, para estudiarlo, cómo es un cerebro hueco. Se da esa paradoja, ¿no? Que la ciencia todavía parece que tiene que casi que pedir perdón, que hacer un encuentro fabuloso con los mejores divulgadores que estáis unos meses antes ahí a todo esto, y llegan estos jetas y pueden clavar hasta 2.100 y pico euros por contarte que no sé qué de la Atlántida y tal. Es un poco lamentable, ¿no? Bueno, el que lo paga ya está siendo... Sí, el pecado lleva la penitencia, ¿no? Claro, pues bueno, esto no lo vamos a cortar, quiero decir, es una cosa que ha existido siempre, las creencias absurdas, etcétera, casi religiosas en algunos asuntos de estos. El problema es que las autoridades hagan la vista gorda, no ya con un congreso, que al final es una cosa inocua, sino con gente que lanza mensajes peligrosísimos para la salud pública, como para mí es diciendo que se cura el cáncer con una plantita y este tipo de cosas, que luego, por cierto, cuando le ha dado un problema cardíaco, ha ido al hospital. Y como decía alguien en redes, decía, al final le curan las plantas, pero la planta de cardiología, decía uno, ¿no? Pero sí, y la que había que llevarles a la de psiquiatría. Pero es que fíjate, estos tipos acaban de anunciar el primer congreso de salud censurada por una libre elección de terapias, que es a finales de mes, que vamos, va, pues eso, toda la banda, Pamies, Forcades, el Chema Alfaro y que se bebía el meao y todo esto, boom, sold out, bueno, lleno, porque creo que tampoco cobraban entradas. Menos mal que es salud censurada, ¿verdad? Sí, madre mía. La gente es que quiere que le den, le va el morbo, le va que le peguen. Bueno, a ver, tenemos que hacer una tarea muy grande como sociedad, una tarea educativa, ¿no? De subir un poco el nivel de la gente, que se dé cuenta de que hay cosas que son absurdas y que le están quitando el dinero, le están robando su tiempo, cuando no su salud. Ese es el trabajo que intentamos hacer entre un montón de gente, no solo nosotros, un montón de plataformas, de grupos, de periodistas. Y bueno, yo creo que hay motivos para ser optimistas. Estamos mejor que hace 10 o 15 años. Ahora hay una especie de movimiento bastante armado contra este tipo de cosas, ya no hacen las cosas con total alegría. De hecho, pues muchas universidades se ven presionadas para no alojar a este tipo de elementos, porque al final la universidad pública es un lugar de conocimiento y no debería ser espacio para dar pie a este tipo de... Que si fueran solo chorradas sobre alienígenas, pues muy bien, muy divertido y haz lo que quieras con tu dinero. El problema es cuando vienen a decirle a alguien que no se medique con la medicina convencional y que utilice homeopatía o cualquier remedio mágico para curarse. Y ahí eso es el punto en el que debemos pararnos. Y luego es evidente, pasa a todos los naucas, que aparecen los tiquismiquis de la ciencia, que también los hay, son un poco pesaditos. Exacto, y les parece mal o poco serio alguna de las intervenciones. O sea, no les parece bien que vaya gente de reconocido... Que se disfrace de huevo frito. De huevo frito, que es lo más normal del mundo. No pasa nada. O por hacer una versión del Bohemian Rhapsody para hablar de matemáticas. Se puede divulgar así. Pero yo creo que esa gente, el problema que tiene es que piensa que hay una única forma de divulgar ciencia y un único tipo de público que necesite esa ciencia. ¿Tú crees que existe alguna fórmula mágica para divulgar o hay que dejar
que cada uno haga lo que quiera mientras mantenga el rigor, claro. A ver, yo es que llevo 15 años escuchando las mismas discusiones, Sí, también sí. sobre los periodistas, si el que tiene que divulgar si tiene que ser científico, si tiene que ser tal cual. Al final, aunque sí que se puede usar el humor, al final lo que importa es que haya un montón de gente, cada uno con sus recursos y su manera de entenderlo, y cuanto más seamos, con más, digamos, perspectivas y puntos de vista y enfoques, pues mejor para todos. Y el que se amarga porque alguien está haciendo un show divertido y un poco loco, disfrazado de no sé qué, para divulgar, bastante tiene ya el hombre, ya dan ganas de darle una palmadita en la espalda y decirle, venga, ya, siéntate, vete a dar una vuelta, que estás haciendo el ridículo. Y esta polémica me recuerda a veces la de, que parecía pero no es la misma, la de si los científicos deben ir, por ejemplo, a programas como Milenio 4 con el gran Iker, porque por un lado es evidente que Iker los lleva para darse una cierta pátina de seriedad y los utiliza de coartada. Pero también hay algunos que han ido y dicen, hombre, por lo menos yo voy a pelear. Pero Tú irías, si él te garantiza, por ejemplo, que no corta tu intervención, ¿tú irías a un programa como Milenio 4 o crees que es mejor abstenerse? yo personalmente no iría, yo no me gusta hacer telebasura, he dicho que no a algún programa de este tipo, y también he dicho que no a algún programa telebasura de televisión, es decir, porque no quiero estar en esos foros ni me interesa para nada. Creo que los científicos son muy libres de querer ir o no ir, en mi opinión, hacer un flaco favor a la comunidad científica dando acreditación a este personaje, porque en realidad algo que también parece inocuo, en realidad es muy grave lo que está haciendo. Es un sensacionalista, es un mentiroso, es un tramposo, está todo el rato utilizando cosas que él sabe a ciencia cierta que no son ciertas, que no son verdad, para engañar a la audiencia. En fin, es denigrante para la comunicación en general que alguien como él tenga esa proyección y que nadie le diga que está haciendo un mal, ¿no? Para todos. Bueno, por lo menos el tío tiene su sentido del humor y dice que es periodista. Pero, sí, pero es cachondo. Sí, pero en el fondo lo que estamos hablando es del peaje que a veces hay que pagar por divulgar, ¿no? Y eso también está bastante de actualidad, el tema de Greta Thunberg, que no se puede negar que ha logrado movilizar a millones de ciudadanos en todo el mundo, que ha vuelto a llevar a primera página el tema del cambio climático, la emergencia climática, como cada uno quiera llamarle, pero por otro lado también es un personaje mediático bastante manipulable y que da una versión de lo que está ocurriendo, tiene 16 años, hay que entenderlo, que no es. Entonces eso crea problemas. Otros dicen, hombre, tenemos por ejemplo activistas que en los últimos 15 años han matado a 1.500 activistas. En 2008 solos 164. Sí, que nadie los conoce. Exacto, en la última semana la guatemalteca Diana Isabel Hernández, un breve donde salen países como Colombia, Guatemala, Brasil, está a la orden del día y nadie se acuerda de ellos. Tiene que haber una Greta Thunberg por un lado para un tipo de público y tiene que estar lo otro, o tú cómo te posicionas este debate, que a veces es difícil tener una opinión muy concreta, aunque algunos lo consiguen. Sí, a mí me parece que es un fenómeno político más bien, ¿no? En el sentido de que es un símbolo, ella se ha convertido en un símbolo de un movimiento y en ese sentido, pues me parece estupendo. Lo que no es de recibo es que se la insulte y se critique a su persona, siendo además una menor de edad, con la manera que se hace los negacionistas. Esto es un escándalo, ¿no? Por otro lado, que la pueden estar utilizando con intereses y demás es posible, ¿no? Pero al final lo que nos perdemos en los detalles y se nos olvida de qué estamos hablando, que es el asunto de qué le pasa al planeta. Y toda la razón en este sentido la tiene de su parte, porque el planeta está amenazado. Es verdad que hay una parte que me preocupa, que es que parte de este movimiento de jóvenes está lanzando un mensaje apocalíptico que no creo que sea bueno en general para su propia causa, ¿no? Diciendo que a la Tierra le quedan 11 años sí. Y que este tipo de mensajes, bueno, pues eso, que casi parecen de una religión, ¿no? Vamos a morir todos, etcétera. Siembran un caldo de irracionalidad que es malo, porque al final te puede conducir al derrotismo, ¿no? Si ya estamos condenados dentro de 11 años, pues sí, que pase el siguiente, ¿no? Claro, entonces eso es lo único negativo que veo en este movimiento, el hecho de que se dejen llevar por un impulso catastrofista que al final sea pernicioso para lo que quieren hacer. La Tierra no va a desaparecer en 11 años, ni el ser humano, ni vamos a estar en ese escenario tan terrible que ellos pintan, pero vamos a estar en un escenario muy malo y que si no hacemos algo va a ser mucho peor en breve.
Entonces vamos a decir las cosas como son, no a volvernos locos y a correr en círculos, ¿no? Vamos a tomar medidas racionales con expectativa racional. Y ya